Nei Peina Yema Facebook Live de la Secretaría de Políticas Lingüísticas RUTB, Obaco Timbia Pojero también viernes fue, pero Moasai Valle, 14 horas. Gracias por la compañía, de vuelta en esta edición de Ñaño Monguetamí a través de la página en Facebook de la Secretaría de Políticas Lingüísticas para conversar con un invitado sobre temas relacionados al ámbito lingüístico cultural. Acompaña en la conducción el compañero Carlos. Ahí se va, Carlos. Maisha Arnaldo, Maisha Pavellan de Rendúa, Haña de Shaba, Temia Pupa Juru Vive, graba Facebook Live, ya pues no con Zoom, ya con Árabe Benei, invitado de lujo de las artes, que mezcla también un poquito de lo que va a ser parte de nuestra cultura con este arte tan bueno que es el cine, ¿verdad? Es así, Carlos, por eso ya directamente le agradecemos por haber accedido a la invitación. Ya le damos la bienvenida al señor Hugo Gamarra, señor de larga trayectoria en el ámbito de la producción, el guión cinematográfico. Él es director, productor, guionista, crítico cinematográfico, es fotógrafo, docente de larga y nutrida trayectoria, como ya mencioné, y también justamente porque tiene un nuevo trabajo que va a estar presentando el día lunes, por eso le invitamos para poder conversar con él en esta siesta. Bienvenido, señor Hugo Gamarra, y gracias por haber accedido a esta noche. Buenas tardes, Arnaldo y Carlos. Buenas tardes a la audiencia. Vaya para Pendecaru, Aguiaiterei, Aguiyepm, Sherendúa. Y bueno, gracias por esta oportunidad de compartir este momento sobre este trabajo de investigación y de producción cultural que voy a estar presentando el lunes próximo. Se refiere a el DVD y el texto guía educativo, ¿verdad? Que es un librito que está dentro de la caja del DVD dedicado a esta película, que es un patrimonio nacional declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura, En el infierno del Chaco, una película que fue filmada en el año 1932, la primera coproducción histórica entre el Paraguay y la Argentina. Es un documental, y es un documental histórico sobre la guerra del Chaco, narrando el lado paraguayo de la guerra del Chaco, lo que estaba ocurriendo en Asunción, en la retaguardia y en el frente de batalla en esos primeros meses, y concluye con la victoria de la batalla de Boquerón para el Paraguay. Eso es lo que registra esta película, que tiene un valor histórico inconmensurable y que nos enseña tantas cosas sobre el estado del Paraguay, el patriotismo de los paraguayos, el rol de la mujer en esa contienda y muchas tantas cosas. Es una película realmente que emociona, que nos hace amarnos más, ¿no? Que es algo tan importante que necesitamos los paraguayos, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes de hoy día es difícil que amen y entiendan algo que no ven. Ahí que el audiovisual es tan importante en nuestro tiempo, porque nos ayuda a ver, nos ayuda a recuperar la identidad y la memoria, y por lo tanto a valorarnos más. Crece nuestra autoestima, ¿no? En fin, hay muchas cosas que hablar aquí que tienen relación a la educación, a la cultura, al patriotismo y a la construcción de los valores en nuestra ciudadanía. Y ahí justamente hablando de educación y cultura, este material audiovisual que se va a poder ver también viene acompañado con un texto guía educativo preparado por usted, señor Hugo. ¿En qué consiste este texto guía? Así es, este es un texto guía de 32 páginas, ¿verdad? Con un trabajo de análisis de la película misma, la película como texto,
cinematográfico y la película y su contexto. Déjenme elaborar un poquito esto. La película como texto, comúnmente en las aulas de nuestro país todavía no se consideran a los textos audiovisuales, es decir, a las películas como textos. Sin embargo, son los textos que más se consumen en nuestro tiempo, porque son discursos, son formas narrativas, formas educativas, formas expresivas, simbólicas también, artísticas, pero que dan una cantidad de información que educan y que forman el pensamiento en valores y en educación general, en cultura general al público. Lamentablemente esto no está todavía aprovechado en nuestra educación formal, en las aulas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de analizar una película como texto, hablamos de estudiar la película. Decir, miren lo que dice, mire cómo dice, el qué y el cómo está la película narrando, compartiendo informaciones, sean emocionales o sean ideológicas, intelectuales, etc. Y el otro aspecto importante de una película es el contexto, es decir, en qué situación social, cultural, política se produce, económica, se produce una obra audiovisual. Porque la obra audiovisual, una película, es un producto industrial muy complejo. En él está la tecnología, hay una inversión económica que la convierte también en industrial, hay una expresión artística y hay elementos, por supuesto, ideológicos, porque la ideología, sea desde un aspecto cultural, o sea, con la intención de un mensaje, de una influencia que quiera tener sobre el público, siempre depende, refleja la intención de los productores, de los realizadores. Es imposible producir una obra cinematográfica, audiovisual, por más que una obra colectiva, sin entender la ideología, lo que está detrás para la construcción de esa obra, ¿no? Por eso que tenemos que ser conscientes que cuando consumimos películas comerciales en las salas de cine, estamos absorbiendo la cultura de otro país, la cultura de ese país que produjo esa película. Estamos consumiendo y adoptando su punto de vista, su valoración, ¿no? Todo aquello que hace ese complejo de lo que es cultura, ¿no? Valores, actitudes, creencias, ¿no? Rituales y símbolos también, ¿no? Por ejemplo, en el cine norteamericano siempre está la bandera norteamericana, ¿verdad? Y los héroes que conocemos hoy son, la mayoría de nuestra mente están héroes norteamericanos, ¿no? Superhéroes hoy día, ¿no? Los jóvenes ven muchas películas de historia de los cómics, ¿no? De los superhéroes. En fin, es muy complejo y muy rico lo del cine. Entonces, esta película tiene ese gran valor que es un documental patriótico paraguayo. Fue hecho para levantar la moral y para que la ciudadanía y el ejército paraguayo entiendan por qué se estaban involucrando en la guerra. O una consulta en relación a lo que decías sobre el audiovisual de hoy por hoy, ¿verdad? Dentro del tema de redes sociales, es como tan inmediato todo, o sea, como todo tiene que estar tan rápido, todo tiene que ser así corto. Eh, ¿Cómo le ves hoy? ¿Cómo ves ese, eh, no sé si decirlo avance, porque hablábamos también de los Estados Unidos y su cine comercial? ¿Podríamos también nosotros hacer una especie de meter por ahí mucha identidad paraguaya en nuestros cortos, así como lo hacían en aquella época, en esa investigación tan hermosa que hizo usted? Bueno, o sea que siempre que hagamos películas, inevitablemente nuestro punto de vista va a estar representado, ¿verdad? Ahora, depende qué capacidad hay en esos productores y en esos realizadores en hacer la película, porque supongamos que sean unos productores y realizadores paraguayos que estén colonizados por la cultura norteamericana, o sea, que piensen que lo que hay que hacer es un cine que se parezca al cine yankee. Pues entonces tendremos productos audiovisuales que no nos reflejan tanto
¿verdad? Que más bien refleja nuestra colonización cultural. Pero si somos personas, paraguayos, realizadores, artistas, técnicos, que asumimos nuestra paraguayidad, nuestra cultura, nuestro tecoete, nuestra forma de ser y estar en el mundo, entonces nuestras películas van a ser ricas con ese contenido cultural, con nuestra forma, con nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestra forma de narrar, nuestra forma de vivir, de hacer las cosas, de soñar, de pensar, ¿no? Y eso es lo que el cine paraguayo debería hacer, porque es eso también lo que el público del mundo quiere del cine paraguayo. Quiere descubrir a través de las películas paraguayas quién es el Paraguay, qué es el Paraguay, cómo es su gente, cuál es su cultura. Y en eso el Paraguay, nosotros tenemos muchísimo que dar, porque tenemos una cultura identitaria o unas varias culturas, ¿no? Que es nuestro país, una conglomeración, una diversidad cultural que tenemos, que podemos reflejar en el cine y que va a enriquecer a la diversidad cultural del mundo. Y eso es lo que el público del exterior hace años está esperando. El Paraguay es un país invisible todavía. No se conoce porque justamente no produce obras audiovisuales, ¿verdad? Yo cuando volví de los Estados Unidos, donde estudié, volví a mi país para hacer mi país visible, porque yo estaba seguro, creía de que el cine, el audiovisual, iba a ser una herramienta importantísima para el desarrollo de nuestro país, la imagen de nuestro país en el exterior y también para los paraguayos, para que nos conozcamos y nos amemos más. Porque si no nos conocemos, no conocemos nuestra historia, no tenemos historias, películas sobre grandes héroes de nuestra patria, ¿verdad? Grandes patriotas, próceres, gobernantes y aquellos anónimos también, ¿no? Los ciudadanos comunes, civiles, digamos, no solamente los militares. Entonces, ¿cómo vamos a amar nuestro país si no nos conocemos? Al contrario, vamos a ser consumidores de productos extranjeros que lo que van a hacer es transformar nuestra mente a esas culturas que estamos consumiendo. Es así, interesantísimo el análisis y la reflexión que estamos teniendo aquí con nuestro invitado, Hugo Gamarra, perdón. Justamente estoy mirando, nos escriben, los que nos están viendo a través de Facebook, justamente la ministra de la Secretaría de Políticas Públicas también está siguiendo la transmisión. Ella nos escribió, dijo un cordial saludo a don Hugo Gamarra, Promo Maite Irul, soy su ex alumna en la Escuela de Locución del PIMA. Gracias por su valioso aporte en el ámbito de la producción audiovisual. Nos deja este mensaje la señora ministra de la SPP, que está también en la comisión. Aida Aquino dice muy interesante la publicación Éxitos, y otras personas que se van sumando a la transmisión por Facebook de esta nota con el señor Hugo Gamarra. Cuéntenos cómo la gente puede ir está abierto este acto, este evento del lunes para todo público, dónde se va a realizar, se va a cobrar entrada, cómo se puede acceder después a este material, puede contar. Sí, Arnaldo. El evento del lunes es totalmente abierto, libre, de acceso libre y gratuito. Es un espectáculo que va a incluir música en vivo, que va a incluir la proyección de la película en forma completa. 53 minutos dura el documental histórico. También se van a escuchar fragmentos de los comentarios históricos que están grabados en el DVD, hechos por el arquitecto historiador Jorge Rubiani en la parte de historia nacional y la cultura paraguaya, y mi contribución en la parte histórica del cine, de la cinematografía. También se van a ver los extras que están en el DVD, como una galería de fotos, y el texto guía que se va a dar a conocer allí. Eso, el DVD, que es este paquete, ¿verdad? Que contiene todo lo que acabo de decir, va a estar disponible ahí para la compra en un precio promocional de 50.000 guaraníes. Repito, incluye el libro y el DVD. Es un material de colección, ¿no? Una edición limitada que es posible gracias al Fondec.
al apoyo de otras entidades importantísimas hoy día, como el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, una entidad nueva que existe desde este año, que está promoviendo, fomentando lo que es el audiovisual, la industria, la actividad audiovisual y la cultura cinematográfica en nuestro país, gracias a una ley del 2018. Y también está la Paraguaya Inmobiliaria, que es una empresa que se unió a este emprendimiento cultural. Y por supuesto la Fundación Cinemateca del Paraguay, que es la entidad que rescató esta película y consiguió restaurarla, es decir, salvarla de la destrucción. Resulta que la única copia fílmica que existía de esta película estaba aquí en Paraguay. Se estaba conservando gracias a la familia Estragó Bieber de Fernando de la Mora. Sus descendientes confiaron en mi labor y en la Fundación Cinemateca del Paraguay para poder salvar esa película de la autodestrucción, porque la película se va deteriorando con los años. Estamos hablando de una copia de 90 años, ¿no? Y esto se llevó a laboratorios de Buenos Aires gracias a un convenio con otra entidad dedicada al patrimonio audiovisual argentino. Ahí es donde descubrí de que la copia que teníamos aquí era la única, que no existía otra en la Argentina. De eso se sacó un internegativo, es decir, un negativo sería la impresión de la película, pero en imagen negativa. Y de esas se sacan las copias, ¿no? Quedó una copia para la Argentina y tenemos otra copia fílmica en Paraguay. Y se digitalizó también la película para poder tenerla en el formato digital del DVD y de HD, ¿no? Entonces, esto es un proceso de muchos años. Y bueno, esta película, la película restaurada fue exhibida, tuvo su estreno en el Salón Bicameral del Congreso Nacional en el año 2009, en el marco del 18 Festival Internacional de Cine del Paraguay. La exhibimos también en la Plaza Panteón de los Héroes 2 años después y en otros lugares. Incluso con la Cinemateca Boliviana logramos hacer un acto conmemorativo al cumplirse los 80 años de la Paz del Chaco, exhibiendo el documental boliviano y esta película paraguaya-argentina en esa fecha. Se hizo en simultáneo en Asunción y en La Paz. Me interesaba, justamente a mí me generaba mucha curiosidad ese aspecto de esta película, ¿verdad? Sobre su historia, ¿verdad? Cómo se vino trabajando esto, cómo se pudo recuperar, y ya nos relataste y muy bien, ¿verdad? Ahora mi curiosidad va hacia, ¿tiene audio esta película, don? Gracias, una buena pregunta, Arnaldo. La película esta fue una de las primeras películas sonoras, pero en el sistema doble que empezó a usarse cuando el sonido se incorporó al cine mudo. Resulta que los primeros sistemas de sonido eran donde se proyectaba la película, solo la imagen, y el sonido se iba en discos que se reproducían de forma paralela, tratando de sincronizar, ¿verdad? Desde el comienzo. Y uno de los sistemas más comunes de la época fue el Vitaphone, se llamaba Vitaphone. Y lastimosamente en el caso de esta película, ese disco o esos discos Vitaphone están perdidos. No hemos recuperado hasta hoy día y tal vez nunca lo hagamos porque eran materiales frágiles. Y entonces lo que hicimos para las funciones, por ejemplo, que se hicieron en el Salón Bicameral o en el Festival de Cine de Buenos Aires, tuvimos música en vivo acompañando la película, como se hacía en la época del cine mudo. Y así hicimos en el Salón Bicameral también. Tuvimos dos músicos interpretando música en vivo, un argentino que trajo un piano electrónico y un artista paraguayo. Y en este caso del DVD, la Fundación Cinemateca contrató un músico pianista que le puso aires tradicionales paraguayos a la banda sonora. Es decir, tiene una banda musical genuina, original,
con bellísima interpretación con aires tradicionales del Paraguay, que le dan la música contribuye, ¿verdad?, a darle ritmo, a darle sensaciones y sentimientos a las escenas que uno va viendo, ¿no? Así que esa es la respuesta en cuanto a tu pregunta muy valiosa. Yo tengo una pregunta ya sobre la trayectoria, tipo para ir cerrando también, porque sabemos que el señor Hugo tiene muchas cosas y está con los detalles del último, los últimos detalles del evento. Y estaba leyendo que también usted es coproductor y coautor argumental del largometraje El toque del oboe. No sé si está en lo cierto mi información. Y quería nomás hacer ese paralelismo entre ese trabajo y este. ¿Cómo ve el audiovisual hoy en Paraguay? Desde cuando comenzó El toque del oboe, que fue una coproducción, según tengo entendido, con Brasil, ahora que avanzando como mercado del cine, o todavía nos falta mucho. Gracias, Carlos. Bueno, si bien recuerdas el toque lo voy, y justo está la ficha aquí arriba, ustedes pueden ver la ficha del toque lo voy allí, aquí en mi oficina. Eso fue una coproducción muy grande, costó $1 millón esa película, se filmó en 35 milímetros con un equipo técnico brasilero que vino al país porque se rodó totalmente en Paraguay, Piribebuy, Paraguarí y Pirayú. Y recorrió el mundo. Esta película ganó varios premios, fue un gran honor. Sí, yo contribuí en la historia original y el guionista y director fue el brasilero Claudio McDowell, hoy día fallecido. Pero mi película como autor más célebre es El portón de los sueños, vida y obra de Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Que hice en los años 90 también, en esta misma época del toque del oboe, un largometraje documental de creación, o sea, de autor que recorrió el mundo también y que hoy día es un documento extraordinario porque para los jóvenes, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de verlo y escucharlo a Augusto Roa Bastos con esa magia que da el cine, ¿no? Que parece un ser vivo, ¿no? El secreto de la señora también. El secreto de la señora, gracias por recordar, El secreto de la señora fue mi primer largometraje de ficción en el Paraguay, hecho para la televisión. En ese sentido, fue el primer telefilme de la televisión paraguaya. Y se convirtió en la primera miniserie de la televisión paraguaya cuando el Canal 9 la adquirió y me pidió convertirlo en 3 capítulos, ¿verdad? En fin, tengo otras producciones como Tecoete, Profesión Cinero. Yo he vivido, y yendo a responder tu pregunta, Carlos, yo he vivido una transformación tecnológica del cine en estas 3, 4 décadas, ¿no? Cuando yo fui a estudiar a los Estados Unidos, ni se imaginaba de que iba a existir la tecnología digital, al menos a nuestro conocimiento. Cuando yo terminé de estudiar en los Estados Unidos, al poco tiempo después, el video analógico se estaba imponiendo. Y cuando yo regresé a Paraguay en los años 80, el video analógico estaba accesible en los canales de televisión en Paraguay, ¿verdad? La publicidad y los noticieros, los programas, y también había ficción paraguaya y documentales que se hacían en cintas magnéticas, ¿verdad? De video, en varios formatos. El video tuvo varios formatos. Pero después surgió la tecnología digital. A fines del siglo XX, esto democratizó el acceso a la expresión audiovisual. La tecnología digital hizo posible de que hoy día, ¿verdad?, tengamos una cámara audiovisual y fotográfica en un teléfono celular. Sí. Hoy día la tecnología ya no es un impedimento, ha democratizado, ha hecho accesible a gran parte del mundo la posibilidad de registrar y expresarse artísticamente, de registrar documentos de la realidad. Y yo les digo siempre a mis alumnos eso: usen esa cámara, grábenle a su abuelito, a su abuelita, pregúntenle cómo vivía, qué hacía,
qué veía, qué comía, porque hay cosas que se han perdido en el tiempo y necesitamos registros audiovisuales si es posible, y tenemos la tecnología disponible. ¿Por qué no la estamos usando en el aula? ¿Por qué no la están usando la ciudadanía como una herramienta de construcción de ciudadanía, de identidad, de memoria, como legado cultural a nosotros mismos, ¿verdad? Todo eso nos debemos. Pero volviendo otra vez a tu pregunta, lo que pasa es que este tema a mí me apasiona y me duele porque el hecho de que la educación formal no haya asumido la necesidad, porque es eso, la necesidad de usar las películas en el aula como herramienta didáctica y usar la tecnología audiovisual como forma de expresión y también como lenguaje de nuestro tiempo. Hoy día no bastan con aprender el idioma guaraní, castellano y saber escribir y leer. También hay que saber leer las imágenes audiovisuales y producir, diseñar textos audiovisuales. Eso debería ser una práctica ya en la formación escolar básica, ¿verdad? Porque de hecho los chicos lo están haciendo, lo hacen jugando, pero si no se nos aplica en forma pedagógica, lo hacen jugando y a lo mejor abusando de esa tecnología y ese recurso para propósitos que son antivalores, ¿verdad? Como el bullying, como el consumismo y la pornografía y tantas otras perversiones que existen, ¿no? Y sin embargo, si el docente está capacitado, si fuese capacitado a usar el audiovisual como una herramienta y como un lenguaje, entonces estaríamos dotándole a los chicos de una visión y misión que aprovechar y que darle uso, productos, ¿verdad? Y construir al desarrollo de nuestra ciudadanía y de nuestro país. Hoy día tenemos, como ya me referí, Carlos, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. Es un instituto que hace muchísimo necesitado en nuestro país, pero por fin lo tenemos. Y es el ente del Estado rector hoy día, regulador y rector, que está asumiendo esta necesidad. Yo dije cuando salió la ley del audiovisual, ingresamos al siglo XX, dije. Y me decían algo, ¿cómo el siglo XX? Y sí, porque todo el siglo XX fue el siglo de la imagen audiovisual y el Paraguay nunca tomó cartas en el asunto. ¿Eh? Estamos atrasados, pero podemos aprovechar y podemos construir muchísimo a partir de todas las experiencias que han tenido los otros países alrededor y podemos ganar el tiempo perdido y capitalizar este momento que vivimos y construir nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra ciudadanía, aprovechando esto como una herramienta de desarrollo. Para eso es fundamental que la educación formal en el Paraguay tome el audiovisual, aprenda a usar las películas en el aula. Es así, es así. Interesantísimo todo lo que conversamos con el señor Hugo Gamarra, y a pesar de que veamos las tantas cosas que necesitamos hacer todavía, valoramos muchísimo nosotros lo que ya vinieron haciendo ustedes con mucho compromiso, con mucho esfuerzo, hasta seguramente invirtiendo sus propios recursos, ¿verdad? Fueron sacando muchas cosas en este tiempo y fueron quedando esos aportes. Celebramos, que importante es lo que vamos a vivir próximo lunes. Señor Hugo Gamarra, le agradecemos muchísimo por este tiempo y vamos a estar acompañándole ese día a las 19 horas en la sala Molière, ¿no? En la Asunción. Ahí vamos a estar, Molière de la Alianza Francesa. Vamos a estar acompañando. Muchas gracias por su tiempo. IPM, Arnaldo les espero, Carlos les espero el lunes para pasar un momento de paraguayidad y aprender un poco más de la importancia del cine y el audiovisual para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.